Muy buenos días, saludos a todos. Hoy es viernes 20 de octubre, ya se está acabando el mes de octubre. Aquí estamos presentes José Crespi y yo. Ya más adelante se estará uniendo Ferdinand, que está teniendo unas reuniones con unos clientes. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Robert. Un placer nuevamente estar con ustedes, con nuestra audiencia. Sí, una mañanita cargada hoy, pero qué bueno que siempre sacamos este ratito para grabar este contenido. Sale para la audiencia que lo esté escuchando live, pues qué bueno, a través de WC, pero recuerden siempre visitar el canal de YouTube de Lion Burn, donde se puede ver esta grabación. Visitar el canal de YouTube de Private Equity Solutions, que también sube la grabación de este programa. Y para aquellos clientes que nos escuchen, que reciben esto como parte de un newsletter de costumbre semanal. Y qué bueno que lo hacemos viernes, siempre lo digo, ¿verdad, Robert? Porque ha sido una semana interesantísima en los mercados. Ha sido una semana donde hemos tenido eh, distintas noticias, una mezcla de positivas y negativas. Creo que bastante presión en todos los mercados, mercado de bonos, mercado de equities, bastante presión por la parte geopolítica. Creo que eso es algo que ha movido mucho los mercados esta semana. El conflicto obviamente allá en Israel, el hecho de que Estados Unidos se ha involucrado bastante en el sentido de, yo creo que han sido más visitas, ¿verdad? De buscar la paz, buscar el acuerdo, buscar la tranquilidad, pero no deja de ser preocupante cuando vemos, ¿verdad? Ese, al país involucrándose en esto, inclusive, ¿verdad? Ver una visita del presidente al área, todo eso ha sido, pues, yo creo que dentro de la mitad negativa de las noticias, pues, lo que ha puesto bastante presión. Hemos visto mucha volatilidad, yo sé que tú lo has seguido de cerca, Robert, mucha volatilidad en los yields de los bonos del Tesoro federal, y eso pues también crea movimientos. En la parte de equities, pues todo esto lo afecta, ¿no? Le crea volatilidad. Yo creo que esa es la razón principal por la que estamos viendo un VIX tradeando en 21 y el cerro sobre 20. Típicamente, cuando vemos un VIX cruzar 20, pues, by the way, el VIX es el volatility index del mercado de valores, ¿verdad? Y cuando cruza ese nivel de 20 es que aumenta la volatilidad, aumenta días como ayer, por ejemplo, que vimos un volumen de trading increíble y movimiento entre rojo y verde el día entero, cerrando en rojo. Comentarios de Powell el día de ayer en una conferencia económica, eh, donde se interpretó de distintas, se representó de la ambigüedad que lo caracteriza en el sentido de su mensaje, porque comenzó el mensaje diciendo que la inflación todavía estaba muy alta, pero entonces fue poco a poco arreglando básicamente sus palabras y tratando de calmar las cosas, pues mencionando que también se ha hecho un muy buen trabajo, que estamos viendo un efecto en los movimientos que se han hecho en las tasas, etcétera. Esto también creó volatilidad, creo que durante el día de ayer, pues el mercado estuviese fluctuando entre verde y rojo. Gran parte de esto se corre al día de hoy, donde hemos tenido en su gran mayoría un día en rojo. En los últimos minutos hemos visto un poquito de recovery en términos de los índices, pero siguen en rojo. También han habido dos fenómenos, Robert, importantes los últimos dos viernes. O sea, el viernes pasado y lo estamos viendo hoy también. Si las personas que sigan el mercado de opciones pueden ver cómo el volumen en el mercado de opciones ha aumentado los viernes, y es por la situación geopolítica de Israel, que muchas personas pues, optan por proteger sus portafolios comprando opciones para el fin de semana. Cuestión de que si sucediera el fenómeno de que en el fin de semana se exacerba la situación geopolítica, el mercado abriera el lunes, y es un caso hipotético, no estoy diciendo que va a suceder, ¿ok? Pero es la razón por la que vemos aumento en las opciones para protección en los mercados, porque existe ese riesgo de que nos vayamos un fin de semana, suceda algo el fin de semana y el lunes el mercado abra bien negativo, bien en rojo, pues tener esa protección puesta, ¿verdad? Eso es algo que lo hacen mucho las instituciones, lo hacen muchas personas que tradean opciones for a living básicamente, ¿verdad? Y tratan de proteger ciertas posiciones que tengan en el lado bullish. Y todo eso pues lo vemos aumentar un poquito los viernes por la razón que les mencioné. Fuera de eso, ¿verdad? Y sacando aparte las noticias
que yo considero negativas o que pueden crearle volatilidad al mercado. Hemos tenido noticias positivas en el lado de earnings, en algunos de ellos, no todos, pero en algunos de ellos hemos visto muy buenas noticias en el lado de los earnings. Hemos visto otras donde no necesariamente el earning corporativo haya salido mal el reporte, pero sí un poquito el outlook. Sí hemos visto cómo se levantan banderas en algunos managements. Yo creo que una de las que más noticias hizo esta semana fue Elon Musk y Tesla, donde Elon Musk en el conference call, luego de reportar earnings, pues mencionaba sobre la presión inflacionaria en sus productos y en el consumidor, y fue bastante enfático en eso. Y pues obviamente sabemos que él está en un mercado que se afecta mucho por eso, ¿no? Y eso ha sido, yo creo que eso ha sido, ¿verdad? Un wrap up aquí en unos minutos de lo que hemos visto en la semana. Sin embargo, hemos visto otros reportes estelares, especialmente en el mercado en el sector de la comida, han salido muy buenos reportes. En el sector de la transportación han salido bastante buenos reportes. Así que mix en ese sentido, más positivo que negativo. Todavía falta mucho earnings por reportar del trimestre pasado. Y recuerden, la audiencia, en el mes de octubre, igual que hemos hablado que el mes de agosto y septiembre los mercados históricamente tienden a ser volátiles, tienden a ser negativos en promedio. En el mes de octubre es cuando suceden lo que se llaman los sustos. Y yo le llamo los sustos a cuando uno entiende que se está intensificando lo que pudo haber sido un sell-off de agosto y septiembre. Típicamente sucede, pero también es cuando se crean los famosos bottoms en el mercado y se cambia. Estoy hablando de la historia y estoy hablando en general en promedio, ¿no? O sea, no es un anticipo de mi parte de lo que yo entienda que pueda suceder. Simplemente lo que ha pasado en la historia, que en octubre suceden los sustos y los bottoms. Y los bottoms son esos momentos técnicos donde vemos que el mercado cambia hacia lo que históricamente ha sido un cuarto trimestre positivo en los mercados. Ahora bien, ¿qué yo pienso que pueda suceder? ¿Verdad? Y esta ya es mi opinión, mirando yo la parte técnica del mercado, la parte fundamental del mercado, de ciertas, ¿verdad?, líderes en el mercado. En la parte técnica, aún todavía nada nos ha mencionado que el sell-off que tuvimos short term en agosto y septiembre se está intensificando en octubre. El mercado ha estado tradeando un range y si nos dejamos llevar por el SPY, que es el ETF del Standard & Poor's 500, ha estado entre 420 y 440 y se ha mantenido en ese nivel, Llega a 420, sube hasta 440, choca a 440, cae a 420, se ha mantenido. Eso es lo que se llama un trading range técnico. En el S&P 500, 4.200, 4.400. Mientras el mercado se mantenga ahí, no tenemos problema. De hecho, aquella persona que le guste hacer lo que se llama swing trading, un poquito más a corto plazo, pues puede aprovechar esos dos niveles sabiendo que han sido bastante fuertes en términos de soporte y resistencia. Nosotros no acostumbramos a hacer eso. Nuestros portafolios que están en equity, que están en mercado, están diseñados más a largo plazo. Y hasta que no veamos un rompimiento, que es un anglicismo, ¿no? Pero un rompimiento de esos niveles, pues no debemos de tomar major decisions en cuanto a los portafolios. Así es como lo miro en el nivel técnico, ¿no? En el nivel fundamental, pues mucho va a depender de dónde estamos invertidos, ¿verdad? Muchas personas, Robert, este año han hecho comparación y continúan haciendo comparación de performance del S&P Equal Weight contra el S&P normal, que está cargado por tecnología. Cuando vemos la diferencia en retorno year to date de esos dos, pues es abismal, lo cual le da cierto peso a las personas que piensan que esto es cargado por un sector específico o por unas pocas compañías en específico. Yo lo miro, por ejemplo, yo sigo bastante de cerca el S&P en su composición normal, pero también pues sigo el comportamiento del Dow. Me gusta mirarlo. Y he visto como ciertas compañías cíclicas se han comportado bien en momentos de mucha volatilidad y eso es algo positivo, es algo bueno. Le crea un poquito más de sustentabilidad a lo que puede ser un mercado. Pero no cabe duda, en bottom line hemos visto volatilidad las últimas 2 semanas.
Repito, octubre tiende a ser volátil hasta cierto punto, donde vemos el famoso bottom de octubre. Eh, Vamos a ver qué sucede. Por ahora, ese SPY tradeando en 4.22, como les mencioné, hay que verle de cerca el nivel de 4.20 que sucede ahí, pero estamos todavía por encima de él. Y ciertamente, pues ponerle un ojo, yo diría, a la situación geopolítica de Middle East. Eh, Muchas personas, y Roy, voy a permitir que expliques por qué, muchas personas siguen también el comportamiento de los yields y eso determina o puede anticipar un poquito lo que pueda suceder con equities. Ha habido una correlación bastante marcada en ese aspecto. Pero, oye, también está sucediendo algo interesante en los yields, que ayer me lo escribiste. No vamos a hacer hincapié a que estamos cerquita a que el 10-year Treasury supere en yield al 2-year Treasury. Eso es algo que hay que discutirlo y notarlo, porque eso significa el enderezamiento de la curva invertida. Así que, Robert, comentario. En cuestión de los intereses, de los yields, como se dice en inglés, los intereses, siempre ha habido una correlación básicamente muy marcada entre movimiento en los intereses y lo que son el movimiento de los equities. Quiere decir, siempre por lo usual, para decirlo palabra siempre, un movimiento hacia arriba de los intereses, pues entonces afecta directamente a los equities porque por muchas razones. Hay distintas razones, podemos hablar en el Robert Chola en ejemplos básicos. A la hora de básicamente valorizar las empresas cuyas acciones son compartidas, tradeadas públicas en el mercado, a través del Nasdaq o el New York Stock Exchange, etcétera. Pues esos precios, o sea, son ajustados, son quoted cada vez que hay una transacción. O sea, esto es cada segundo, cada minuto hay un quote distinto. Y ese quote es representativo de la valorización de esa empresa. Según la valorización, se divide entre números de outstanding shares, o las acciones que están en el mercado circulando, etcétera. Se llega a un precio. Hay un bid y un ask, hay una valorización, hay unos market makers envueltos, hay muchos componentes que están envueltos, pero que utilizan dentro de toda esta ecuación básicamente las proyecciones de ingresos futuros, sus valorizaciones, para entonces determinar el precio por acción. Dependiendo de eso, pues uno hace una oferta de pagar más o hace una oferta de menos. Eso fluctúa en el precio de la acción. Mientras más altos los intereses, más afecta la valorización de esas empresas porque hay que descontarlo de la ecuación básicamente de valor futuro de estas empresas, en lo que es future cash flow, un discounted cash flow, lo que se hace utilizando la parte de los intereses. Así que históricamente intereses altos afecta la valorización de los negocios y si nos ponemos entonces otro componente fuera de la valorización, también son componentes que afecta dependiendo de la empresa, qué tan costoso va a ser el hacer negocios para esa empresa. Ahora, COVID para acá trajo muchos cambios en la economía, trajo muchos cambios en la bolsa de valores, en donde a nivel económico muchas empresas recibieron un inflow de efectivo y tuvieron la oportunidad muchas veces a reajustar sus balance sheet o su balance básicamente en líneas de crédito que tuvieran o préstamos, etcétera. Pudieron refinanciar y ahora su costo básicamente de capital puede ser uno más bajito. Por eso quizás se explica en que aún con las tasas de un 5%, el consumidor sigue estando muy fuerte, las empresas siguen estando fuertes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lograron refinanciar sus casas que antes estaban al 6%, antes estaban al 7% y ahí la refinanciaron durante la pandemia al 3%, al 2 y pico por ciento. Así que ahora mismo están cómodos, no tienen un problema, no tienen una necesidad de mudarse, que eso también nos lleva a lo que está sucediendo en bienes raíces, que los inventarios, eso todo está atado, todo está atado. Pero cuando uno ve un incremento en las tasas de intereses, pues uno ya puede predecir que la bolsa de valores va a tener unos días difíciles. Por eso, José, te lo dije a principio de semana. La nota de 10 años está en camino a cruzar el 5% y cuando lo haga va a traer más volatilidad.
No, jamás sabía yo que iba a suceder o no. Yo era básicamente un guess, un estimated guess. Y sucedió. Sucedió, cruzó el 5% y trajo mucha volatilidad. El VIX estamos viendo que cruzó el 20%, el 20, ya está en 21. Como mencionaste, el VIX básicamente mira la expectativa de cambio de precio del Standard & Poor's 500 basado en la compra de opciones con expiraciones a 30 días. Si hay muchas opciones, personas que están básicamente protegiendo contra una caída, pues entonces ya el VIX va calculando con fecha de expiraciones a 30 días cuál va a ser el relative strength del Standard & Poor's 500 o el movimiento que pueda tener en precio el Standard & Poor's 500. Mientras más alto el VIX, pues se espera que haya mucho más movimiento en precio del Standard & Poor's 500, por lo que entonces se refleja en la volatilidad. Eso es a corto plazo también. A su misma vez está sucediendo lo que mencionaste. Se está achicando la curva invertida. Ya la nota de 20 años superó la de 2 años. Por ese lado, ya se rompió lo que era la curva invertida. Hay que ver la de 10 años, que es el benchmark para lo que es realmente tema económico. En libro, Robert, el libro, ¿verdad? Y en teoría, el que se enderece la curva de intereses es positivo para la economía a largo plazo. A largo plazo, sí. Significa que hay menos miedo de recesión en el sistema. Correcto. Y por eso hoy en Bloomberg, déjame ver si lo encuentro por aquí, saca un artículo que dice lo siguiente. Déjame ver. Caramba, lo hubiese dejado abierto. El punto es que cada vez más distintos grupos y consensos de economistas continúan disminuyendo el potencial de que suceda una recesión. Así que cada vez más están eliminando o descontando la posibilidad de que la economía de Estados Unidos entre en una recesión. Esta semana salieron otros números económicos en donde muestra nuevamente que la tasa de desempleo se mantiene muy baja, la cantidad de personas solicitando desempleo vino por debajo de lo esperado, la participación laboral vino mejor de lo esperado, la creación de empleo vino más alto de lo esperado. O sea, en otras palabras, sí, pero, wow, o sea, sí hemos visto distintos sectores que han aumentado sus despidos, pero son sectores bien sensitivos a las tasas de interés. Tecnología y la banca. Por supuesto, bienes raíces. Bienes raíces es un sector, lo que es bienes raíces y automotriz son industrias altamente sensitivas a cambio de tasas de interés y hemos visto que definitivamente se han visto afectados. No estoy hablando que se han visto afectados los precios, estoy visto que se ha visto afectado el movimiento del flujo de transacción en ese sector. Este año se va a ir la historia de los años más lentos en transacciones de bienes raíces. O sea, los realtors, aquel que no tenga una base de datos o no tenga una estructura muy definida, o sea, yo me imagino, aquellos que no escuchan que son realtors, que hay, tienen que haber sus realtors que deben de estar sufriendo después de 2 años de bonanza. Así que, pero nada. Fue uno de los comentarios, Robert, eso fue uno de los comentarios esta mañana del presidente de la Reserva Federal de Atlanta. Ahora mismo se está dando un fenómeno interesante en las posturas dentro de los mismos miembros de la Reserva Federal. Hay algunos que están más hawkish, otros que están, ¿verdad? Menos, algunos que están más en el bando de inclusive una alza más de tasa antes de que acabe el año y que no podemos parar el tren de alza y de tratar de controlar la inflación y enfatuados en que baje a ese target inflation rate. Y otros que, como el que esta mañana escuché, que fue el de Atlanta, que mencionó y dice, mira, todavía hay unos efectos que están por verse. O sea, hay unos efectos de nuestros movimientos y de tener las tasas en el nivel que las tenemos que todavía no lo hemos visto y están por verse. Y esos son banderas que no podemos ignorar. Esos son señales y comentarios que no podemos ignorar. El real estate, por ejemplo, a la Reserva Federal elevar tan drásticamente las tasas ha creado que obviamente las tasas hipotecarias, que es la norma, aumenten a niveles que hace más de 10 años no veíamos. En estos momentos en promedio Desde el año 2000, así que técnicamente hace 23 años. 20 23 años. O sea que
Y Ese cruzamos el ocho por fenómeno, ciento y lo hablamos hace 2 semanas aquí, que habíamos dicho, va a cruzar el 8%. And it did. ese fenómeno, eso no es bueno, porque ¿qué está sucediendo entonces con el consumidor de bienes raíces? ¿Verdad? Y tú mencionaste algunos de ellos. El posible comprador de bienes raíces que requiere, obviamente, hipoteca, o existe el cash buyer, pues ese no está en esta conversación. Pero el que requiere una hipoteca, han sucedido varios fenómenos. Está el que tiene un muy buen equity en su propiedad acumulado, pero a lo mejor está, como tú mencionaste, al 3%, al 4%, cualquier tasa por debajo de 5, vamos a ponerlo de esa manera. Su hipoteca está por debajo de 5, ¿verdad? 5% a 30 años. Esa persona, que a lo mejor decía contra, pues consideró en algún momento salir al mercado a vender para realizar ese equity, moverse, etcétera, ¿verdad? Eso es una transacción de inversión también. Se está saliendo del mercado o se está aguantando de ir al mercado simplemente porque dice contra. Perfecto, le realizo un excelente equity a mi propiedad, pero entonces tengo que bloquear yo ahora casi un 8% en la próxima que vaya a comprar. Y Por lo más, tanto, y más. eso afecta inventario disponible, ¿verdad? Menos inventario de bienes raíces, ese es uno de los fenómenos. Otro de los fenómenos que está reduciendo inventario es el hecho de que muchas personas, ciertos áreas, ciertos sectores de Estados Unidos, por el aumento tan drástico en las notas hipotecarias, las tasas de las notas hipotecarias, los precios han bajado. Y digo en algunos sectores y en algunos mercados porque, por ejemplo, en la Florida, que es donde yo actualmente vivo, esto que estoy explicando no está sucediendo en estos momentos, pero sí está sucediendo en otros estados, que es como ya el affordability está tan bajito porque no todo el mundo puede cualificar para una casa de X cantidad de dinero, digamos sobre $500,000 o $500,000, que está cerca del promedio nacional. eh, no puede aprobar para eso. Necesita entonces una casa más económica, lo cual ha llevado a que los precios en ciertas áreas hayan bajado un poco, ¿verdad? Eso es otro fenómeno que está sucediendo en bienes raíces. Y el tercero que está sucediendo, y hay muchos así, que es la persona que se ha mantenido en el estatus actual que esté, digamos, un pre-qualified buyer que actualmente está rentando y que está listo para comprar, pero simplemente no se va a lanzar en estos momentos al mercado. Y dice, déjame esperar a que eventualmente en algún momento las tasas deben empezar a bajar. También entonces está sacando otro factor importante de la ecuación, que es el interés por comprar o esa persona, ¿verdad? Que está dispuesta a entrar al mercado. Entonces, todos estos factores, ¿qué hace? En general, cogen ese mercado de bienes raíces residenciales y le crean un slowdown. Lo que anteriormente el año pasado subías una casa y la ponías en un listing, y la vendías en 30 días, podías tener inclusive hasta bidding wars en tu propiedad, ya no está sucediendo. Entonces, ahora si subes una propiedad, dependiendo del valor que la estás subiendo, y no vienes con facilidades para ese posible comprador o no tienes distintas alternativas para ayudarlo, puede ser que tu propiedad esté lista por un tiempo más prolongado, ¿verdad? Entonces, comienza a haber entonces volatilidad within the market de real estate residencial. Y eso es uno de los fenómenos, Robert. Ese es uno de los fenómenos que el que las tasas hayan subido tan rápidamente y que el hecho de que el mensaje en general de la Reserva Federal sea, pues vamos a dejarlas altas por un tiempo prolongado, crean ese fenómeno, crean esa incertidumbre. Y pues el presidente de la Reserva Federal de Atlanta esta mañana mencionó eso. Él dio un ejemplo de un fenómeno que ya se está viendo en real estate y dijo, entonces tenemos otros factores y otros fenómenos que sucederán y que todavía no han llegado. Así que muy interesante. Yo creo que hay una división within the Federal Reserve y sus members. Yo sigo mucho, y siempre lo comento los viernes, yo sigo mucho los porcientos de probabilidad de alza en el próximo meeting, en los meetings futuros, y ya está casi factorizado por todos lados que en noviembre no va a haber alza
Simplemente continuará el mensaje de higher for longer, higher for longer. Pero higher for longer crea incertidumbre, porque la gente dice, for how much longer, tú sabes, por cuánto tiempo vamos a estar aquí. Eh, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta se atrevió a tirar un bold comment que mencionó que para el último trimestre del 2024 él entiende que podría haber una baja, pero ya hemos visto que muchos members de la Reserva Federal a veces se tragan sus propias palabras, dan así comentarios, tiran ciertas, ¿verdad? Teorías y pronósticos y pues no necesariamente sucede. Eh, yo personalmente pues creo que sí van a mantener ese mensaje de higher for longer y hasta que ellos no empiecen a ver disruption en un segundo mercado, ¿verdad? Porque estamos viendo un poquito de disruption en el mercado de real estate residencial en algunos lugares, pero hasta que no lo vean en otra cosa, digamos, no lo veamos en el mercado en el jobs market, no lo veamos en el consumidor, ¿verdad? El que siguen saliendo números donde el consumidor pues sigue gastando básicamente dinero. Pues, hasta que ellos no vean eso, yo creo que no van a decir, espérate, ya enough is enough, tú sabes. Pero, let's see what happens. A la misma vez que estamos hablando de todo esto, es importante recalcar que una economía donde se le ha subido las tasas de interés de la manera que se han subido aquí, que siga saliendo bien el jobs market, que siga saliendo bien el consumidor en términos de números de expense, de gasto, el que siga saliendo bien el número de earnings corporativos. O sea, it's good. You have a good economy, you have a strong economy. Y no podemos perderle perspectiva a eso. Y por eso mismo es que yo creo que el mercado ha sido también tan resilient en mantenerse sobre los niveles que ya mencioné. A mí y a todos nosotros nos preocupa eso. A mí estado bien atento el tema de los intereses por eso, porque los otros días, ayer mismo creo que fue, y tú lo has mencionado, el viernes pasado creo que lo mencionaste por nombre, a Elon Najarian, que es un economista que habla mucho en Yahoo Finance, en CNBC, en Bloomberg. Él es consultor, es una persona bastante outspoken. Él dice que este es el primer Fed que él ha visto como si no tiene una estrategia definida. Bueno, esas son palabras muy fuertes. Su argumento es el siguiente. Él sigue diciendo que el Fed está demasiado amarrado a utilizar una métrica basada en números que se tardan en reflejarse o en ajustarse o en información pasada. Lo hemos hablado muchas veces. La palabra lagging, que se tarda, lag en inglés, que tiene un delay. En otras palabras, dicen, el Fed está tomando decisiones o tiene una postura o comenta, hace sus comentarios basados en información que ya pasó y no están analizando lo que está por pasar. Es imposible predecir, pero sí hay tendencia que uno pudiera proyectar. Y eso es como todavía hay daños por venir en la economía que no han sido factorizados por estos incrementos de tasa y este alto interés por tan a largo plazo. Y eso es lo que él comenta. Así que cosas que son alarmantes, que hay que estar pendientes, cómo la economía reaccionaría entonces si dejan los intereses muy altos por demasiado tiempo. A la misma vez, soy de los que pienso que estamos mal acostumbrados. Yo pienso que hay un riesgo real en el tema de la deuda de los Estados Unidos, la deuda nacional. Eso es un problema real que hay que atender. El problema político de los Estados Unidos interno también es algo preocupante. No afecta, sí tiene efecto en la economía y tiene efecto en la bolsa, pero no tanto, pero como quieras algo que hay que mirar de cerca. El tema geopolítico, como lo mencionaste, hay que mirarlo cerca. ¿Qué va a pasar con el mercado de bienes raíces realmente? Si tanto se detiene, el sentiment o el sentimiento, el home builder sentiment, que básicamente es un consenso de los constructores más grandes de los Estados Unidos que participan de este censo. Básicamente, si baja de 50, significa que hay más personas en una postura pesimista que lo que hay optimista. Ahora mismo está a un punto bien bajo también. Está tan bajo como estaba en enero 2023. Significa que todo el optimismo que hubo en 2023 se borró. Porque dicen, mira, los intereses están demasiado altos. O sea, este mercado no se mueve así, no se va a mover. Y no se va a mover por
realmente por el cambio tan drástico a corto plazo, porque hace apenas 18 meses los intereses estaban bien bajos. Entonces vamos a poner 24 meses. Yo sí, 18 no pudiera decir. Los intereses estaban bien bajos, esos 24 meses más bajos todavía. Como tú mencionaste, hay personas que no se quieren mudar. ¿Por qué yo me voy a querer salir de una hipoteca al 3%, al 4%, al 5% para meterme en una al 7, al 8, al 9? Quiero que sepa que si una persona es non-conforming, ya está por encima del 9%. ¿Sabes? O sea, está hablando el promedio federal está al 8 ya, pero hay algunos que están más altos. Se ha visto de todo. Pero a la misma vez hay que ver qué sucede con la industria automotriz, qué sucede con la huelga que están sucediendo, qué sucede con las empresas realmente, si continúan, si el consumidor eventualmente breaks. No ha sucedido, ha sido más fuerte de lo que todo ha anticipado, lo que yo he anticipado también. Nada, son cosas, no por sonar alarmista en lo absoluto, pero son cosas que uno tiene que estar analizando para ver cómo se va desarrollando con el pasar del tiempo. Ahora, es bien difícil analizar eventos históricos y compararlo a este, porque en la historia nunca hemos pasado por esto. No hemos pasado por un evento como una pandemia como esta, y no hablemos de lo del flu del 1918, olvídese eso, está hablando de Moderna, que paralizó el globo completo, que una inyección de capital nunca antes visto en la historia, que se puede argumentar que se le fue la mano imprimiendo dinero y regalando chavos, que eso causó una demanda nunca antes vista, que la demanda causó ¿se acuerdan del supply chain que estábamos hablando tanto hace 2 años aquí, hace 1 año y medio aquí, donde había tanta y tanta demanda que simplemente el sistema de oferta, de transportación, todo se paralizó porque China estaba cerrado todavía, se tardó en abrir, los puertos no tenían empleados, o sea, esto fue una crisis espectacular y la gente continúa con la demanda alta. Eso se estabilizó, pero la demanda continúa elevada, o sea, ha habido unos cambios. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues mire, pues ¿sabe qué? ¿Hasta cuándo? La ganancia nominal o la ganancia real, los bueyes reales, superaron ya los nominal. Está el nominal, que es el número, lo que representa, mira qué alto se ve mi por ciento, sí, pero compáralo con el costo de vida y ese es el wage real, esa es la ganancia real de una familia, de un individuo que cobra, comparado, ajustado a la inflación. Como la inflación ha venido creciendo y los salarios han venido aumentando, pues ya el incremento de salario ya se normalizó. Pues ahora mismo hay personas que han visto un cierto alivio en la inflación, pero continúan ganando más por ajuste de empleo, por cambio de empleo, por aumento salarial, la razón que sea. Y ese dinero pues todavía se había visto, pudiera explicar por qué siguen gastando. El hecho de que personas bajaron sus tarjetas de crédito, bajaron su hipoteca o adquirieron una hipoteca a un mejor precio, también pudiera explicar eso. Estoy hablando pudiera porque no, realmente, te estoy diciendo algo, 9, 10 economistas no han pegado ni una este año. Y te digo, incluyéndome. Y yo no soy un economista, pero me refiero a que he tenido mi predicción, análisis y cada vez me sigue sorprendiendo esta economía. Pues todo esto estaba en una posición, José, en donde es difícil predecir y proyectar hacia dónde vamos. Ahora, se siguen amontonando las alarmitas, las lucecitas amarillas, no rojas, pero las lucecitas amarillas es como si siguen prendiendo bombillas. Oye, puede ser que la economía salga a flote y esto se normalice, se tranquilice y fue la economía más anticipada de la historia, la recesión más anticipada de la historia que nunca llegó. Puede ser que argumenten que sí llegó, pero llegó por sector, que es lo que hemos hablado acá, también aquí, el rolling recession. Pero como esto no se ha detenido todavía, como estamos todavía en el medio de la situación, en medio de la tormenta, pues todavía estamos en una posición donde veremos, donde vamos a ver qué surge ahora. Yo lo que pienso es que cuando uno tiene una capital nuevo invertido, uno tiene que ser muy selectivo a la hora de invertir y, y yo soy de los que pienso que este año ha demostrado que el passive investment funciona muy bien siempre y cuando todo alrededor tuyo te vaya muy bien. Eso se pudiera argumentar también por el por qué el RSP, que es el ETF que sigue el índice del Equal Weight Standard & Poor's 500, todos por igual, todos por el mismo peso, versus el Standard & Poor's 500 real, que es Market Cap Weight, que le da más peso a las compañías más grandes, en las de tecnología. Ahí hemos visto la disparidad que hay.
Hemos visto como los ETF de small caps, de países emergentes, de bienes raíces, de oro, realmente no se han comportado tan bien que digamos. Sin embargo, un portafolio de compañías muy bien posicionada, muy bien seleccionada, han tenido un rendimiento espectacular este año, a pesar de la volatilidad que hemos visto. Sí que un passive investment, un 60-40 portfolio ha sufrido mucho este año. Un 60-40 portfolio que tenga duración de más de 10 años en la cartera de bonos ha sufrido enormemente en los últimos 3 meses. Bueno, en los últimos, digamos, 2 años. Así que, pero si uno tuviera una cartera activamente manejada, quizás el sufrimiento no hubiese sido tanto. Yo lo que pienso es, para aquellos que nos escuchan, es que uno tiene que estar en todo momento revisando las inversiones de uno y estar revisando la tolerancia de riesgo. Porque cuando llevamos 5 años en un mercado que sí tuvo volatilidad, pero realmente fue ascendiente y las caídas que tuvo fueron recuperadas rápidamente, como la caída del 36% de COVID, realmente se recuperó en menos de 3 meses. O sea, eso fue un V-shaped recovery a las millas. A la persona se le olvidó, ya para el final de año se le olvidó que en febrero perdieron un 36% a ese nivel. En menos de un año ya se le había olvidado la caída porque la recuperación fue tan marcada. Así que ahora que estamos entrando a esta volatilidad en mercados mucho más normales, en mercados donde las tasas de interés están tan altas, en donde el risk premium es mucho más elevado, significa que el risk free rate, lo que yo gano por cero riesgo, es atractivo por primera vez en más de 2 décadas. Pues ahora uno tiene que ser mucho más táctico a la hora de establecer una estrategia de inversión. Ahora uno tiene que realmente analizar mi tolerancia de riesgo, compararlo con ese portafolio y realmente ser sincero con uno y pensar si uno tiene un profesional que lo asesora, si realmente cómo ha sido la experiencia de asesoría durante estos pasados meses. Y han sido proactivos, o sea, nos ha mantenido informados, nos han enviado información por escrita, nos han llamado, nos hemos reunido, dependiendo de la estrategia, pues todo eso hay que analizarlo. Y me han ofrecido un análisis de riesgo del portafolio. Estoy contento con lo que he visto. Y toda esa información hay que tomarla en consideración. José, realmente sigue siendo una muy buena alternativa y ha sido un tema muy popular este año, lo que son las inversiones alternativas. Por el hecho de que permiten tener mucha menos volatilidad, permiten establecer estrategias dependiendo, hay muchísimas, hay distintas, pero no, pues su mayoría son estrategias mucho más consistentes en el ofrecimiento que tienen, en la ganancia que ofrecen, en la estabilidad principal que pudieran ofrecer. Hay algunas que están diseñadas más para consistencia de retorno, de ingresos, y otras que están diseñadas para dar el palo, para invertir en compañías privadas, para cuando se vayan públicas, entonces uno sacarle la ganancia. Hay de todo un poco, hay de todo, pero hay espacio para el inversionista participar en estas ganancias. Lo que sí es que como todo conlleva su riesgo, pero este tipo de alternativa cuando se aplica y se utiliza dentro de una estrategia diversificada, pues el resultado es favorable para el inversionista. Tiene mucho más consistencia. Y volvemos, ahí está, hasta en la selección de los alternative investments hay que ser muy cuidadoso porque los otros días, ayer mismo estaba un cliente aquí diciendo que si le vendieron un fondo de marihuana, que a los 2 meses que entró, cayó el valor de ese fondo en particular. Bueno, hay inversiones y hay inversiones, no tiene que analizarlo todo, pero sin duda alguna, cuando uno hace ese due diligence y uno sabe en dónde coloca el capital, hay muy buenas alternativas dentro de esa industria. Y en el mundo de bienes Hay que raíces mirar, todavía también. es bien importante cuando hablamos del mundo alternativo, con qué compañía y la trayectoria de la compañía con la que estamos haciendo la posible inversión. Eso es sumamente importante. ¿Qué te ofrece esa compañía o ese fondo o esa alternativa? ¿Qué te ofrece en términos de posible rendimiento, pero también qué te ofrece en términos de seguridad o backup a tu inversión, ¿verdad? Existen alternativas que son completamente 100% a riesgo, no tienen ningún tipo de backup en tu inversión, no tienen ningún tipo de colateral en tu inversión. Si se va a hacer o se va a hacer, y te van a hacer firmar por eso, probablemente te va a poner un disclosure, persona que me escucha, donde dice las fluctuaciones en las inversiones son reales y puede perder el valor hasta cero de su inversión.
existen ese tipo de alternativas, las cuales en su gran mayoría están diseñadas, como mencionaste, Robert, para dar el palo, ¿verdad? Mientras más posible rendimiento usted quiera ver esa inversión, lo más seguro es que posiblemente el riesgo sea mayor en ese tipo de inversión, ¿verdad? Mayor rendimiento, mayor riesgo. Eh, pero igual existen inversiones alternativas extremadamente conservadoras, Robert. Y cuando hablo de conservadores en el sentido de que te ofrecen algún tipo de garantía detrás de su capital invertido, te ofrecen algunos de ellos rendimientos fijos, y que ya usted sabe con lo que usted va a contar anualmente. Un sinnúmero de alternativas dentro del mundo de, valga la redundancia, de alternative investments, te ofrecen ingresos y ya usted sabe, pues mira, en términos de ingresos me van a ofrecer X y en términos de crecimiento de capital me van a ofrecer Y. Y usted puede proyectar y usted puede integrar eso a su portafolio de inversiones. O sea que es un mundo realmente. Hay muchas inversiones alternativas que te ofrecen también un activo, lo que le llaman un hard asset, ¿verdad? Un activo real. O sea, que Un colateral tangible. usted es dueño y señor de un tangible, exactamente. Hay muchas de esas también. Y como bien menciona, por ejemplo, nuestra filosofía de manejo, y lo hemos hablado aquí, es donde utilizamos y recomendamos este tipo de inversión, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos el endowment approach to investing. El endowment approach porque es lo que utilizan típicamente de estrategia los portafolios de endowment. Y ya nosotros tenemos, Robert, una trayectoria donde hemos visto en números reales y en cuentas reales y en inversiones reales de muchos de nuestros clientes de asesoría, cómo los investment alternatives, los alternative investments, le han trabajado como anillo al dedo, como dicen en Puerto Rico, dependiendo de cuál es la estrategia de la persona. Si es ingreso, lo hemos visto. Si es el hecho de tener un colateral y una garantía, lo hemos visto. Si es el hecho de contrarrestar posible volatilidad de los mercados tradicionales, lo hemos visto. O sea, ya, we have backup information de esto para la persona que le interese y lo hemos hecho ya Y qué mejor muestra que lo que fue el 2022, que lo que fue el 2023, el mirar un endowment fund y ver sus performances, porque puedes ver diferencias bien notables. Por ejemplo, esta mañana nosotros trabajamos en un caso donde le diseñamos un posible portfolio a un inversionista, lo que se llama un high net worth individual, y donde nosotros le trabajamos una combinación holística dentro de los distintos asset classes que la persona puede tener en su portafolio de inversiones. Pues cuando tú corres esa diversificación y esos porcientos de la manera en que tú muy bien, Robert, fuiste quien los diseñaste, ¿verdad? O sea, lo hicimos as a team, pero finalmente dijiste, pues mira, vamos a poner X% aquí, X% acá, X% acá, y le creamos ese portafolio a la persona. Eso es un portafolio, señores, que si usted le da para atrás al 2008, si usted le da para atrás al 2009, si usted le da para atrás al 2001, 2000, si le da para atrás al 2022, al 2018, o sea, estoy hablando de años negativos, son portafolios que pueden generar unos rendimientos positivos en años negativos del Standard & Poor's 500, ¿verdad? Y de eso es que se trata, esa idea o esa filosofía de manejo y de inversión, ¿verdad? Y es el hecho de crear consistencia de retorno. Ahora, puedes coger ese mismo mix que estoy mencionando y ponerlos en años donde el S&P 500 da 30%, pues usted va a ver consistencia en su rendimiento, pero no va a estar al 30% igual que el S&P 500. Ahí es donde viene la magia de cuál es la tolerancia al riesgo, cuáles son las metas. Tienes el estómago para aguantar un año negativo 32, un año positivo 32. O sea, ¿tienes ese estómago? No lo tienes. Y ese es el arte detrás de todo esto. Pero volviendo al tema, puedes ver, yo creo que lo más marcado es cuando tú tienes un S&P 500 negativo un año. Sin embargo, tú tienes un mix de inversiones que te generan un alfa o un rendimiento por encima del Standard & Poor's 500 de un 8, de un 10, de un 12% por encima de lo que generó el S&P 500. Le pregunto yo a usted, ¿es mejor esa consistencia for the long run y por varios años?
¿O usted prefiere o aguanta ese roller coaster de sub y baja? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces los análisis matemáticos de tolerancia de riesgo que nosotros hacemos, matemáticos y estadísticos, pues nos dejan saber realmente ese perfil y esa idea, ¿verdad? O cuál es realmente la meta de esa persona, de ese cliente. En el ejemplo que estaba mencionando que trabajamos esta mañana, a pesar de que es un high net worth individual, a pesar de que una persona sumamente diversificada en sus inversiones, simplemente por su edad, él se siente que ya no está en una posición de, de tener mucho riesgo. O sea, él dice, mira, yo he logrado acumular en mi vida, yo he trabajado duro por lo que tengo, yo he acumulado el efectivo, mis inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que por la edad que yo tengo, yo lo que debo buscar ahora es más consistencia en mis estrategias, consistencia de retorno, ingresos y seguridad. O sea, Ujú. yo no estoy en una posición en mi vida para yo arriesgar lo que tengo. Perfecto. Nuestro trabajo es tomar ese insumo y esa ideología y esa mentalidad de esa persona y llevarlo matemáticamente a crearle un portafolio adecuado a lo que esa persona está buscando. Exactamente. Es la parte fría y la parte cálida de la relación de asesoría. La parte fría es la parte numérica, lo que hablan los números, lo que dice el papel, lo que dice la diversificación, pero realmente la parte cálida es lo que uno aprende de la conversación con los clientes, lo que uno aprende de la reacción a los clientes a información pasada, a escenario, a stress test, como hacemos, a comentarios que dicen sobre cómo se sienten, pensamientos que han tenido sobre la volatilidad, cuál ha sido su opinión, qué ellos piensan, que ellos visualizan que pudiera pasar en el futuro y cómo ellos se sienten al respecto. O sea, toda esa información, la parte cálida. Y uno como asesor tiene que mirar la parte numérica, la parte fría, la parte cero emocional. Me refiero en que expresa cero emociones. Y entonces aplicarle también la parte, ok, esto es lo que el comentario del que hizo el cliente, cuando hablamos de este tema, le expresó lo siguiente, yo sé que mencionó tal cosa, el tipo de cuenta que él abrió originalmente nos había dicho que era para los hijos, o sea, etcétera. O sea, ese tipo de información uno tiene que utilizarla a la hora de crear una estrategia de asesoría con su cliente y pues, A mí me han preguntado, Robert, en varias, ¿verdad? Conversaciones informales con personas donde yo he hablado hipotéticamente de allocations y de portafolios, ¿verdad? Y de cómo dividir idealmente un portafolio. Y en el pasado te hablaban, es que el portafolio ideal es un 60-40 portfolio, el portafolio ideal es un 70-30 portfolio. Eso no es así ya, ese mundo ha cambiado, el mundo de las inversiones ha cambiado, ya no existe un portafolio ideal. Simplemente en conversaciones no oficiales con amigos, con familiares, ¿verdad? Que no necesariamente son mis clientes o nuestros clientes. eh, Donde yo hablo, pues, imagínate un escenario de un año 2022 o un año 2023, tú tener tu 100% de tus activos diversificados X, Y, Z. Y hipotéticamente pongo un peso. Me han dicho, oye, ¿habrá manera de yo saber cómo esa diversificación se hubiese comportado en el 2008, la crisis financiera, o inclusive en la gran recesión de los 30? Mira, existen maneras. Y actually nosotros tenemos, ¿verdad? Esa herramienta donde nosotros podemos diseñar hipotéticamente un portafolio y compararlo con lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Y esas herramientas hoy día son bien potentes. Eso, en la herramienta que nosotros utilizamos, lo mencionaste, se llama el stress test, que es como pasar por el stress test de un cardiólogo. Eh, y básicamente, pues, tú poner a prueba en años difíciles, en momentos difíciles, X diversificación y X portafolio de inversiones. Y lo hacemos, ¿sabes? Y es una parte bien importante a la hora de que una persona que está buscando crear un portafolio de inversiones entienda contra. Sí, mira, el hecho de que se haya ido single digit positivo
en un año donde el S&P cayó tanto, yo creo que eso es algo que me encanta la idea. O que nos podemos ir extremadamente negativos. Hemos visto escenarios donde, te lo digo, le ponemos mercado de bonos negativos, mercado de equities negativos, mercado de oro negativo, o sea, muchísimas cosas se fueron negativas y sin embargo existen mix extremadamente conservadores donde la persona no pierde dinero y se quedan como, pero ¿cómo es eso? Ahí es que está la magia de, de esa diversificación y de esos análisis, ¿no? Así que yo creo que en los últimos minutos, consejo financiero va atado a lo que hemos estado hablando hoy, Robert, que es el hecho de investigue, la persona que nos escucha, investigue qué herramientas existen allá afuera para diseñar ese portafolio ideal de acuerdo a lo que usted quiere. Haga preguntas y pregunte sobre inversiones alternativas y cómo pueden afectar el performance de mis inversiones, cómo lo puedo añadir al mix. Mucha gente a veces dice, yo entiendo lo que son alternative investments. Yo entiendo cómo el alternative investment puede afectar mi portafolio y mi performance, pero ¿cómo lo integro? ¿Podré yo comprar esas inversiones alternativas? Es que algunas, las que he visto son para very high, ultra high net worth individuals. Mira, no, existen alternativas y es cuestión de identificarlas y buscarlas. Ferdinand, te nos uniste en los últimos minutos, así que 6 minutos, bien sencillo, todo es suyo, todo no es quiero suyo. interrumpirlo, pero este mensaje es tan importante que es que yo dije, yo sé que, pero tengo que hacerlo. Y te lo dije esta mañana. Es tan importante, Robert, saludos para ti. Saludos, Ferdinand. Y saludos a los radio oyentes. Es sumamente importante en estos tiempos de incertidumbre el que se mantengan en la disciplina de un Modern Endowment Approach, en un approach holístico que combine activos de baja correlación de mercado con activos que estén bien diversificados con una selección apropiada de riesgo. Extremadamente importante en los próximos 12 meses. Y créanme que si hacen un approach como ese, donde Lion Burn tiene unas excelentes herramientas métricas y de análisis, lo mismo con sus aliados y sus diferentes alternative investments. Créanme, alguien que ya ha pasado el crash del 87, que pasó la gran recesión del 80-81 cuando Estados Unidos, by the way, el lema de Ronald Reagan, créanlo o no, y lo pueden googlear, Let's make America great again. Ese fue el dicho de Ronald Reagan en la elección contra Jimmy Carter. Claro, sabemos quién copió eso, ¿verdad? Pero la historia se repite. La historia se repite. Y en esas épocas de deflación, desinflación, inflación, cuando usted tiene un endowment approach, y estos son estudios académicos, no lo digo yo, lo dice la experiencia y la academia, usted va a salir bien, pero tiene que mantener consistencia y disciplina. Y ahí es que Robert, José Miguel, el grupo y el staff de analistas, estamos ahí para darle el coaching necesario de mantenerlo en esa disciplina. Muy, muy importante. Va a ser vital en los próximos 12 meses, Sí, en mi opinión. si alguien que nos está escuchando quiere leer un poquito más de lo que hemos hablado hoy, el Endowment Approach to Investing, visiten el website de nosotros, www.lyon, como la ciudad de Francia, burn.com, y van a poder leer un poquito. O sea, obviamente es ¿verdad? Un briefing lo que hablamos ahí, pero describe la filosofía. Los invito a que lo lean y si les interesa escuchar un poquito más, pues ahí mismo nos pueden contactar y ver de qué se trata, pero creo que como consejo es una muy buena idea atacar lo que está por venir, lo que nos falta del 2023, lo que Te voy viene a del llamar ahora, estoy 2024 con un terminando el endowment programa. approach. Así que, Te llamo ahora, estoy terminando el programa. Robert, Te llamo. Bien. Sí, los invito a eso mismo, que el website de nosotros está diseñado de tal manera para que sea una fuente educativa para aquel que entre. Pueda leer, pueda ir a los tabs de los servicios, pueda leer sobre los alternative investment, pueda leer sobre el endowment approach. Nuestro website está diseñado para eso y el website de nosotros hemos hablado aquí mucho de riesgo. Cuando uno entra al website de nosotros,
le sale automáticamente una invitación a que uno haga una tolerancia de riesgo, un cuestionario gratuito de riesgo. Y también le sale una invitación para que nos ponga su información para nosotros contactarlo. Puede poner su email, su número de teléfono y todo. Le da el contactos y le ofrece a todo aquel que entra, haga su cuestionario de riesgo gratuito. Conozca usted realmente cómo usted se siente con las inversiones. Y con esa información, utilícelo para compararlo tal y como usted está ahora mismo. ¿Cómo están sus inversiones ahora? ¿Cómo yo me siento? Pero cómo yo realmente debería estar. Y Y de ese hecho, es... Roberto, de acuerdo a eso, se le puede presentar samples. No quiere decir que eso se le aplique, ¿verdad? Pero samples de cómo es la diferencia de lo que está ahora mismo tradicional versus lo que se le puede diseñar con un approach extremadamente institucional y una mímica de los dineros grandes como lo hace Blackstone, BlackRock, Warren Buffett en Berkshire Hathaway, Harvard, Yale, MIT. Esa es la invitación que se le debe hacer. Así mismo, y como le dije a un cliente hoy, estamos en una postura que tenemos que ser ultra, te digo, ultra selectivo y tenemos que ser muy estratégicos porque estamos siendo compensados por ser conservadores. Y eso no se puede dejar pasar. Ayer estuve con un cliente aquí que me dijo que para mis tiempos yo compraba 0 cupón al tanto. Y le dije, bueno, ¿tú sabes cuánto está los 0 cupón hoy en día? Le dije, tanto. ¿Qué? Eso no se veía hace 20 años. Pues no, ya volvieron a ser atractivos. Sí, Así que sí. volvemos. Hay estrategias que estamos siendo compensados por ser conservadores. No significa que vamos a ganar poco dinero. No, no, no. Es que las estrategias hasta conservadoras están dando unos rendimientos muy espectaculares a largo plazo y es el momento de hacer los cambios necesarios para aprovechar y lock in estas estrategias. Roberto, para que tengas una idea, ahora mismo el Ciro Cupón a 20 años, el dinero se triplica en este momento. Están promediando un 5.096%. Yield to maturity significa que uno puede comprar un bono de $250,000 por $140,000. Y ese spread de diferencia lo puede invertir en un programa de crecimiento y garantiza el principal, aún si la inversión se le va en cero en el riesgo. Esas son ingenierías financieras que se proveen en Lionbird y que realmente la gente, bueno, se mantiene nada más en lo mismo, en la misma cosa, las anualidades, seguro de vida. Ok, eso está bien, eso tiene un espacio. That has an space. No hay ningún problema con eso. Pero déjame decirte algo, el mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho. Lo mismo con Artificial Intelligence. El mundo ha evolucionado y tenemos que salirnos de nuestra caja de comodidad. Tenemos que evolucionar. Los invito a ese reto. Yes. No Bueno, molesto más. Buen fin de semana. buen fin de semana a todos. Tengan buenas tardes. Cuídense, hasta la próxima, ¿ok? Saludos.